As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Que estoy asimilando esta impactante jornada de Champions. Marcó 5 el Madrid remontando al Dortmund y ha respondido al Barça con 4 goles que le ha marcado al Bayern de Múnich. O sea que viene fuerte el clásico. Hat-trick de Vinicius y hat-trick de Rafinha. Sí, y no de Rafinha Cabeleira, como insinuamos el otro día, que Hansi Flick era capaz de hacer jugar bien a Rafinha Cabeleira, pero... Bueno, está cerca ya. Es lo que comentamos el otro día. Hoy me ha parecido impresionante. Antes de empezar el partido, tenía la impresión, lo olía, que el Barça iba no solamente a ganar al Bayern de Múnich, sino que le iba a dar un repaso como así ha sido. Uh-huh. Quizá más de resultado que en sí de juego. Pero el Barça ha jugado fantásticamente bien y sobre todo me ha impresionado un poco en esto que decíamos, que Hansi Flick ahora hace jugar bien a cualquiera, que es que el Barça ha goleado a un Bayern de Múnich sin De Jong, sin Olmo, sin Gavi, sin Araujo, sin Ansu Fati. O sea, me sorprende porque son en mayor o menor medida, y depende de la época, pero han sido como los jugadores que teóricamente eran los referentes, ¿no? De Jong, Gavi, Araujo, Ansu Fati un poco antes. Uh-huh. Y ha jugado con Marc Casado, con Fermín, con Cubarsí y con Lamine Yamal, que todos estos jugadores hace un año y medio no sabíamos ni de su existencia prácticamente. Uh-huh. Y de repente se cuela en un partido de Champions y lideran a este Barça, que aparte también vive esta especie de resurrección de Rafinha, que es un jugador ahora mismo imparable. Los goles que ha metido hoy es de un jugador no en estado de gracia, es algo superior a eso. Todo le sale, cualquier control con el pecho, la baja, marca en carrera, todo con una confianza y está exultante. Sí, son muy complicados los 3 goles. Bueno, el primero, más que complicado, que define con mucha clase, ¿no? en el mano a mano con Neuer. El segundo saca un remate imposible, o sea, por donde no podía ser, saca el remate perfecto. Y el tercero, el control, como tú dices, de los controles más milimétricos en carrera, más difíciles que he visto en mucho tiempo. A todas esas bajas que comentas hay que añadir a Ter Stegen. También, claro, se lo tenía apuntado, perdón, sí, Ter Stegen, aparte. Claro. Ha jugado Iñaki Peña, pero a mí lo que me ha impresionado hoy del Barça es que ha estado sometido como nunca este año en los primeros 20 minutos, nada más empezar a marcar el gol. Y hasta que ha llegado el 1-1, un poco más, hasta que no ha llegado el minuto 20-21, no ha podido dar 5 o 6 pases seguidos. O sea, ha sido un huracán el Bayern de Múnich. Y luego esa capacidad, o sea, lo que me ha impresionado es la capacidad que ha tenido el Barça de reponerse a eso y la contundencia que ha tenido. O sea, porque los primeros 4 tiros a puerta han sido 4 goles y bueno, un poco confirma todas esas virtudes que venimos comentando las últimas semanas, ¿no? del Barça de Flick, que tú en el anterior episodio, ¿no? Al principio de semana decías que esta semana iba a ser un poco el Rubicón de este Barça y no ha podido empezar de mejor manera. Sí, y además yo creo que se han aprovechado de este Bayern de Company, que yo creo que todavía es de Vincent Kompany, que todavía es
poco verde, ¿no? Les ha dejado muchas veces casi en 1-1 de repente la defensa verde de Múnich, y ahí estos jugadores, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski también, por supuesto, incluso Fermín, que es bastante pillo y habilidoso, yo creo que les han dejado en evidencia a estos centrales un poco calamitosos que son Upamecano y Kim. Kim Min-jae, que es un poco de escuela oficial de idiomas, porque Kim Min-jae, si lo lees muy rápido, Kim Min-jae en catalán puede significar quién comía, ¿no? Quién comía, que ha comido bastante, oye, pobre Kim Min-jae, hay que decirlo. Y el Bayern de Múnich, claro, a la hora de juego, después del 4-1, de repente entran Musiala, Sané, Coman y Goretzka, que a mí me parecía un poco raro. Digo, pero estos no estaban. O sea, como decir, aparte de que estaban todos estos jugando, encima te saca estos 4 de golpe, intentando cambiar lo que ya no ha podido cambiar. Pero lo he visto extrañamente Harry Kaneando, o sea, jugando muy bien, muy bonito, pero sin la estrella. Muy bien, ¿eh? Sí, una cosa fascinante, pero es un futbolista sin ángel, me parece a mí, ¿no? Que, o sea, parece que roza el gafe ya. Claro, porque es difícil jugar mejor a fútbol, ¿no? Que lo que ha hecho él durante buena parte del partido, y tener tan poca recompensa, aunque ha metido un gol, ¿no? Pero que decir, hay jugadores que se coronan, quizá hayan metido un doblete en una final de Champions haciendo una milésima parte de lo que ha hecho hoy Harry Kane, ¿no? Y con muy buenas intenciones. El Bayern de Múnich, por ejemplo, el gol que anula a Harry Kane es una jugada sublime de todo el equipo desde atrás, pero como tú dices, quizá todavía con el colmillo un poco dientes de leche, ¿no? Lo he visto a la hora de competir y bueno, no sé, sale muy reforzado el Barça. Creo que han dicho que llevaba una década, desde 2015 prácticamente, sin ganar al Bayern de Múnich, que no sé si tú sientes como madridista que os han robado un poco la rivalidad con el Bayern de Múnich. Esto era cosa del Madrid, ¿no? Puede ser. Es verdad que el Bayern de Múnich y el Barça siempre han tenido... o sea, creo que ha sido menos rivalidad que la del Madrid, pero que creo que la del Madrid y la del Bayern de Múnich ha sido siempre más de igual a igual. Y en cambio, el Bayern con el Barça siempre se ha visto muy descompensados por un lado o por el otro. Yo he visto, me acuerdo perfectamente que lo vi en Galicia, una paliza de 4-0 en la primera parte ya del Barça de Guardiola, creo que era, al Bayern de Múnich, absolutamente humillante. Luego el 2-8, luego ahora el año pasado, o sea, el primer año de Xavi, ¿no? Que pierde 3-0, que les eliminan en la fase de grupos, creo que es, ¿no? Sí. Y es un soberano repaso. Hoy también, o sea, como que lo veo más que depende de por dónde caiga el estado de ánimo de cada equipo, el estado de forma, ha sido menos igualada que la del Madrid y Bayern de Múnich, que es así que siempre están ahí, nunca hay una paliza de uno al otro prácticamente. Yo no sé si ya te empieza a asustar un poco esto del Barça. Yo sigo recomendando a mis amigos del Madrid que opten por no verlo. O sea, por intentar negar la realidad el mayor tiempo posible, ¿no? Negar la evidencia, que es algo que me parece muy respetable, y tratar de alargar ese momento de enfrentarse con ella, ¿no? Que quizás sea este sábado en el Clásico. Sí, el Barça es que estaba muertísimo y en cuestión de un mes y medio se ha escapado. Y ahora mismo es que, me lo ha dicho creo que Susana Guas, mientras estaba contigo hablando para conectarnos, estaba diciendo que si no es el mejor equipo de Europa, bueno, mucho se le parece. Bueno, de momento tiene un punto más el Brest. No sé si conoces el Brest, que su entrenador, Roy, no sé si lo sabes, no sabe nadie esto, jugó en el Rayo Vallecano. No sé si sabes que Brest es el punto más al oeste de Francia. Creo que te lo he dicho alguna vez. Y que Higuaín nació ahí. Fun facts de Brest. Lo de Higuaín me suena, pero es el Finisterre de ahí, ¿no? Es como si el Finisterre... Y Coser también. Fabián Coser es de ahí. Coser, sí. Iba a hacer la fácil, pero no. Pero de momento Aston Villa y Liverpool son los únicos
equipos que han logrado 9 puntos en estas 3 primeras jornadas. Y aparte, y el Aston Villa además creo que tiene un calendario razonablemente fácil por delante. O sea, que el amigo Emery y Monchi en la dirección deportiva, ¿no? ¿Al final estaba también Alemania o no? No lo sé. No, sí. O Alemán, como dices tú, que te queda muy bien como lo dices, Alemán. Realmente es alemán, ¿no? Porque es... Ya, pues lo dices tú muy bien, a mí me sale menos. Es como cultural. el estadio Just Companys, que quizá Company, Vicent Company, ha tenido alguna confusión ahí, decir, hostia, no sé, he visto ahí, sí que me quieren, pero no. Es que la N... De hecho, ha habido un momento en el que... No me lo expliques, que fonéticamente sé cómo funciona. Pero que ha habido un momento en el que Flick le ha dicho a Company, al final, a Vincent Company, le ha dicho... cuando se han dado la mano al final, se ha visto a Flick que ha hecho un gesto como... Perdona, y me encantaría saber qué le ha llamado. Me encantaría porque yo creo que Company le ha corregido, le ha decir, no, me llamo Vincent, no me llamo... Pero y Flick, además, con esa pinta como de profesor sustituto que tiene, de profesor que viene que viene con el cassette o con el listening, ¿no? Tiene esa pinta de Flick. Sí. Pues yo creo que no sé qué le iba a decir y otro la ha corregido. Y me encantaría saberlo. Sí, hombre, igual... El clásico. Sí, ¿no? Daría el clásico por saber qué ha dicho. No, pero igual utiliza esa fórmula que a veces hacen algunos abogados o algo de equivocarse a propósito del nombre de otra persona como para hacerle ver que no es importante para él, ¿no? Para menospreciarle, que es un novato. Tal lo he pensado, he dicho, estamos ante un maestro de la psicología inversa, estamos ante un pasivo-agresivo oculto tras esa fachada de bonachón, nunca lo sabremos con el bueno de Hansi. Pero tendría más sentido que lo hubiese hecho al principio, ¿no? Del partido, o para minarle la moral. Sabes que Hansi Flick tuvo mi sueño de pequeño. Yo de pequeño siempre quise tener una tienda de deportes. Pues Hansi Flick tuvo una tienda de deportes muy local y luego fue creciendo por toda Alemania. Eso fue sus comienzos. No sé si lo sabías. Me sonaba esa historia. Y me sonaba lo de tu sueño, también, que está bien pensado, como un niño futbolero deportista, ¿no? Es decir, cualquier cosa que quiera, la necesito, la tengo aquí. ¿no? Exacto. Y recibir, ¿no? Cajas con camisetas de fútbol y botas y merchandising de deporte. Era mi sueño. Había una tienda al lado de mi casa en Santander, se llamaba Canadá Sport, que yo iba mucho y me vendía las botas, las espinilleras y demás, y era mi sueño tener eso. Quizá en Toronto haya una tienda de deportes que se llame Santander Sports, ¿no? Quizá, o España Sports, no sabemos, sí. Pero en Freaks and Geeks, ¿no? El padre de Lindsay y su hermano pequeño, que no recuerdo cómo se llama en la serie, tiene una tienda de deportes y a ninguno de los dos les interesan los deportes. Ese es el mayor desperdicio. Es verdad. Porque desagradecidos, ¿eh? Pero sí, por cerrar el paréntesis escuela oficial de idiomas, Mateo Alemán, es que la NY es la ñ en castellano. No pensabas dejarla pasar, ¿eh? No. Querías corregirme a mí y a los oyentes, porque esto es un mensaje a los oyentes. Claro, es que... Esto no me lo estás diciendo a mí, me estás diciendo a los oyentes. Y también, a ti te han... Esto de la confusión de nombres, que quizá haya ocurrido entre Hansi Flick y el entrenador del Bayern de Múnich, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Porque hay que tener cuidado. ¿A ti te han llamado de como no tocas? ¿Como no toca alguna vez? ¿O porque he vivido una situación de este tipo recientemente? ¿Cómo te han llamado Hugo Ballester? No, o sea, no me refiero a Hugo Ballester, que es como Alfredo Relaño, ¿no? A veces se refiere a mí, sí. Tengo entendido, no pasa nada. Es que esta semana estoy cubriendo un juicio, ¿vale? Un juicio relacionado con el fútbol, y ha ocurrido que han citado a un testigo que no era testigo de la causa. O sea, ¿por qué? Querían citar a José Carlos Tavares, un exfutbolista. Te han llamado a Eddie Tavares. Y casi, he bromeado con eso ahí. Le ha hecho gracia a José Carlos Tavares y al otro. Porque el otro, había un tal
Juan Carlos Tavares, que por lo visto le llegó una notificación, no tenía ni idea y se ha presentado ahí con un papel y teníamos al Tavares verdadero y al Tavares falso, ¿no? Y así estaban como los dos juntos, se han conocido, ha sido muy bonito ese momento y el hombre, claro, no entendía nada y al final ha preguntado si le iban a pasar, si le iban a pagar la gasolina o algo, pero claro, igual ha estado unos días pensando a ver si me meten en la cárcel o algo, ¿no? Porque no sabía muy bien, me ha parecido fantástico. A mí no me importaría formar parte de un jurado popular de estos, ir a pero un caso guapo, un caso complicado y ver ahí cómo se dirime la cosa y cómo pues, quizá he visto mucho true crime y mucho 12 hombres sin piedad como para no querer que suceda eso. Pero bueno. Yo también una vez cubrí un juicio con jurado popular y lo que me gustaba era que si se iba alargando el juicio, ellos dormían, los llevaban a un hotel, algo así, porque claro, no podían hablar con nadie de lo que estaban viendo y demás, ¿no? Entonces claro, me gusta, como me parece muy inmersivo, muy... Claro, y yo estaba pensando, ¿esta gente qué preferirá? ¿Acabar ya de una vez? ¿O que se vaya alargando porque, claro, no vas a trabajar, te dan el permiso? También es verdad que es un poco como un trabajo en grupo eterno y eso puede acabar muy mal, ¿eh? O sea, si hay 4 cretinos en ese grupo, en ese jurado, puedes acabar desquiciado, ¿eh? De querer convencer a alguien. Es como un viaje de estos en grupo también, muy duro, ¿eh? Pero bueno. La verdad es que 12 hombres sin piedad no suele ser así, no imagino, la deliberación. Pero sí, no sé, cuéntame algo de fútbol, Javier. Que estuve en el Bernabéu viendo lo que fue eso del Madrid contra el Borussia Dortmund, que es todavía difícil de explicar. Es verdad que yo creo que fue un partido a ruina crónicas. Mucha gente que se dedica a esto, entre otros yo, a escribir alguna columna de opinión sobre el partido. Al descanso teníamos una cosa escrita y tuvimos que improvisar otra sobre la marcha tras los 5 goles de repente del Madrid en la segunda parte, y no solo eso, sino ese cambio de imagen tan radical, tan bestia, tan lluvia de estrellas. O sea, se metieron en el vestuario y salieron y eran otros. Sí. Y otros, el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Porque hay una cosa que yo, de verdad, es que no comprenderé nunca, es por qué lo de perder el tiempo en el Bernabéu. Es que como si no aprendieran de la historia, ¿no? De los partidos recientes. Ayer el Borussia Dortmund empieza a perder tiempo de forma absolutamente gratuita. Mete cambios Sahin antes de tiempo, tacañones, podríamos decir. Y es que ahí el Madrid es cuando ve, de repente se crece, ¿no? Cuando hay una comunión entre público y equipo. Los jugadores huelen la debilidad, huelen el miedo, ven que queda tiempo de sobra, y ahí es una especie de capitulación, ¿no? De entrega de armas del Borussia Dortmund o de tantos otros equipos que me he visto antes. Yo entiendo que en un momento dado el Madrid es como una especie de mordedura que te paraliza, ¿no? Y ahí hemos visto bloqueos tremendos del PSG, del Chelsea y demás, pero es que lo de Manchester City, pero lo de ayer es que ya es como parece que se predisponen para ello. Salvando las distancias, ha podido pasar algo parecido en el Barça-Bayern. O sea, que el Bayern, cuando ha empatado, ha dejado de atacar. O sea, cuando tenía súper sometido al Barça, ¿no? Y que es algo que choca mucho al mercado estadounidense. O sea, aficionados de otros deportes no entienden muy bien por qué se no influye tanto un gol en el fútbol. O sea, que cambian los equipos por completo, ¿no? Sí. O sea, esto acabará el día que vaya al Bernabéu alguien que siga atacando, aunque vaya ganando, ¿no? Cambiará o veremos qué pasa. Sobre todo que no cambie el chip. Además, especialmente, o sea, es que, te quiero decir, lo puedo llegar a comprender que no lo comparto, digamos, o yo intentaría, que desde aquí es fácil decirlo, ¿no? También lo decía Thierry Henry, ¿no? Ayer, que cuando hablando de esto, ¿no? Que desde aquí es fácil, pero que él tampoco lo comprendía, porque los jugadores, los entrenadores, que él ha sido entrenador hasta hace nada también con Francia, que a veces de repente que te quieres echar para atrás y es que se hunde el equipo, y ahí es cuando el Madrid te arrincona y es que es cuestión de tiempo que te marque los goles. Es que parece incluso que
que cae de maduro, ¿no? El de Lucas Vázquez, el gol de Lucas Vázquez lo mete casi sin... Porque se mete casi en la portería y decide chutar, porque antes había tenido otra que da un pase a la muerte y no, en vez de disparar, pero que Lucas casi lo mete porque le hacen una autopista. Es que has dicho lo de lluvia de estrellas, que por si alguien no lo sabe, pues digamos que había como una cortina de humo, ¿no? Que el concursante entraba vestido como una persona normal y salía como Elvis Presley, ¿no? O quien fuera. Y Lucas Vázquez pasó del primer tiempo de salir en la foto del 0-2 sobre todo, etcétera, a, como dices en esa jugada, tirar una pared con un rival como Pelé. O sea, era la diferencia, ¿no? Yo sí que pensé, también hablando de lluvia, que el Madrid en Copa Europa a veces es como un fenómeno meteorológico. O sea, que igual es que no pueden hacer nada, ¿no? Es como ver venir un huracán, ¿no? O tratar de explicar la lluvia, ¿no? Que seguro que tiene base científica, pero igual es mejor sentarse a observarlo y ya está, ¿no? O sea, que son cosas que simplemente suceden, o sea, que no se puede hacer nada. Puede ser, es verdad, pero que mi teoría es que yo creo que a veces el Madrid, además, en el Bernabéu, que no es el estadio más fácil para jugar de local, que ahí la propia ansiedad a veces le ha podido a los jugadores y la afición se pone nerviosa. Y yo creo que hay rivales que eso no lo terminan de aprovechar porque sinceramente no lo entienden. No saben que si esperan 10 minutos más, el Bernabéu va a empezar a silbar, los jugadores se van a atrever menos, van a empezar a no querer el balón, pero lo otro es lo que hace que se unan. Es decir, que lo hacen siempre, lo de ponerse el portero a perder el tiempo, el árbitro le amenaza con tarjeta amarilla, y ya ahí es cuando jugadores y afición huelen el miedo, entra en una especie de comunión mágica, van todos a una y es cuestión de tiempo que el rival acabe noqueado. De hecho, hablando de noquear, hacía un paralelismo en mi columna de un poco, que es verdad que tú, por ejemplo, lo has dicho muchas veces, ¿no? Que el fútbol a veces parece guionizado, ¿no? Esta noche en el Bernabéu parecía guionizada, pero es que parecía guionizada, que parece a veces ya directamente de pressing catch, ¿no? Que hay como que es el arco narrativo, algunas peleas que tienen, el Madrid magullado, ¿no? El héroe, ¿no? El campeón de campeones, casi besando la lona, ¿cómo puede ser? El público pide que se levante, pero no puede. Cuando el árbitro está a punto de dar los 10 golpes, se levanta y de repente llega el corrientazo, ¿no? O sea, se pega a las cuerdas y empieza el baile de San Vito, ¿no? Empieza a tirarse contra uno, contra el otro, empieza a hacer volatines, volteretas, le hace una llave perfecta al rival y tal. Es que incluso ayer, es que no me digas que Rüdiger no parece de pressing catch, ¿no? Solo le falta una serpiente y salir como en mallas y con botas, y Vinicius incluso al final, ¿no? Se quita la camiseta, que es como Hulk Hogan hacía, ¿no? O sea, ayer parecía de pressing catch, de verdad. O sea, la sensación era que todo el mundo sabía lo que iba a suceder, pero nos hacíamos como que no sabíamos qué iba a suceder, ¿sabes? Sí, no sé, ayer especialmente noté eso en el Bernabéu. O por condensar toda esta idea del guión para los chavales que no pueden ver películas tan largas, lo podemos comprimir en el meme del llama a una ambulancia, pero no para mí, ¿no? Un poco ahí en Madrid. ¿Y qué pasaría en el descanso, ¿no? Esta es una pregunta que este tipo de reacción, ¿no? Del 0-2 al 5-2, siempre la gente se pregunta, ¿no? Seguro que les ha dado una charla, ¿no? Una bronca, o que ha hecho un movimiento mágico, táctico, lo que sea, y luego igual solo se han comido un plátano, ¿no? Y se han cambiado la camiseta, ¿no? Se ha duchado alguno y poco más, ¿no? Que yo creo que es mejor no saberlo, o como el documental de Luis Enrique hace poco vimos, ¿no? O que quizá lo graben después, ¿no? Otro día, queden allí para que quede bien la historia, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Ancelotti es que precisamente tampoco es que se pongan muchas medallas, ¿no? Sin ir más lejos, estuvo a punto
de introducir cambios antes del primer gol del Real Madrid y luego los pospuso, ¿no? Hasta más adelante, viendo que estaba funcionando. Hombre, Ancelotti querrá saber qué pasó en el descanso de la final contra el Liverpool de Estambul, ¿no? Que también se desmitifica mucho. ¿Alguna vez, quién contó, Gerard o alguien, ¿no? Que Rafa Benítez había empezado a dar la charla y eran 12, ¿no? Había puesto a 12 jugadores y sobraba uno o algo así. Sí. No quiero que Benítez se enfade ni nada, que ni diga que lo hizo a propósito para destensar el ambiente, no sabemos, pero me suena algo de eso, ¿no? En la línea de desmitificar a veces estas cosas del fútbol, ¿no? Que no, sí. A veces es todo más simple. Valdano era un momento porque yo vi el partido repetido, entonces lo ves diferente. Valdano dijo con 0-2 y estaba atacando al Madrid al principio, dijo, un gol cambia todo, ¿no? O sea, cambia la chispa, la energía, la atmósfera, y es algo que también dijo después Courtois. Que Courtois, por cierto, no va a jugar el Clásico. O sea, tampoco Rodrigo. Si el Barça tiene bajas, el Madrid también. Dices que Valdano se apropió de tu trampa del 2-0. Sí, algo así. Con palabras más bonitas, es lo que me estás diciendo, que te robó la teoría. Sí, muchos oyentes y tú mismo se las comprado. Muchos oyentes se han acordado de la trampa del 2-0. Sí. Pero no está feo, ¿no? Está feo que lo diga, yo ya lo he dejado ahí. De hecho, hablando de Valdano, tengo apuntado aquí, que me lo he anotado. El otro día se jugó un muy sonado Valencia-Las Palmas, que acaba casi con la ciudad en llamas, ¿no? En Valencia, porque hay mucha tensión y demás. Y hacían referencia a otra derrota que hubo muy dolorosa en Copa del Rey hace unos años, sí. Valencia-Las Palmas. Y he leído un artículo de Conrado Valle, que escribe en el diario AS, que hablaba de esa derrota, de esa eliminación copera sorpresa de Las Palmas al Valencia, que entrenaba Valdano. ¿Y qué me encuentro? Enrique, a Conrado Valle, que recuerda que Valdano habló de esa derrota como una derrota útil. Pero bueno. Y digo, Jorge, aquí ya hemos estado, Jorge. Este no es tu primer rodeo, no es tu primer rodeo útil. A ver, y digo, conociendo... Y habla de que había sentado muy mal en Valencia, eso, y decía como que era para un paso atrás para dar dos, ¿no? Y demás, pero digo, Valdano era bueno en esto, ¿no? Como la derrota útil, ¿no? Como endulzar la cucharada mala. Ahí es que no le salió muy bien, ¿no? O sea, pero claro, yo como experto en reciclar contenidos, ¿no? En la economía circular no puedo criticar a Valdano, ¿no? A lo mejor porque yo algo que te cuente hoy después lo usaré en una columna. Bueno, tú me lo acabas de hacer también, ¿no? Con el artículo que has escrito. Así que hablando de Valencia, es que va último el Valencia, de la Liga. Han pasado 10 jornadas ya, no sé eso que pierdes, que empiezas mal. Hay una tendencia ahí, hay mucha preocupación en Valencia. Envió Vicent Chilet, que también estuvo aquí un día hablando del Valencia, ¿recuerdas? Que nos contó cuando el Valencia casi ficha a Pelé, que historia maravillosa. Pues me ha enviado un par de ideas de negocio y una de ellas, sobre todo, puede servir, ¿no? Al aficionado del Valencia, quizá, que quiera olvidar, porque me contó la historia de un aficionado de la Roma que le habían dado un golpe, o algo así, o que se había dado un golpe y había perdido, creo que eran 30 y tantos años de memoria. Y claro, pues que le hablaban de Totti, no sabía quién era Totti, le hablaban de cosas que había pasado y no sabía nada, ¿no? O sea y la idea de negocio que proponía era que quizá aprendiésemos a dar golpes con la precisión necesaria para que alguien quiere borrar un partido de su memoria, ¿no? Tú quizá el sábado el Madrid le vaya mal en el Clásico, o sea que no quiero decir que vaya a ser así, quizá, pues contratamos a alguien que no sé quién podría ser. O sea, alguien... Es que Enrique, es que... Topuria o algo así. Eso sí. Te borra la época de Queiroz, por ejemplo, el año de las bifrutas y que el Madrid empezó a perder todo, esos meses fatídicos, Javier, y solo recuerdas lo bueno.
Bueno, hay una película que va un poco de eso, ¿no? Olvídate de mí, ¿no? O The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Jim Carrey y Kate Winslet, que habla un poco de eso, ¿no? De borrar recuerdos malos. Pero volviendo a lo del... bueno, aparte, esta semana puede ser muy dura porque el mismo fin de semana hay un clásico y cambian la hora, o sea, nos quitan luz. Entonces yo no estoy preparado para una derrota en el clásico en casa y que luego al día siguiente me cambie el horario. No, me parece asqueroso. Puede ser. Necesito al menos que una de las dos cosas... y tengo más posibilidades, hay más posibilidades en el Madrid que en convencer al mundo de que no cambien la hora. Es que en tu idea de negocio, de aquella que me gustó, de que te ayudaran al cambio de temporada, ¿no? Que si pasas del verano al otoño, del otoño al invierno, pues la ropa que usas menos, etcétera, ¿no? Pues también puede ser un poco para el cambio de hora, ¿no? Porque esto es lo típico que de chaval leías a lo mejor artículos que decían cómo afecta el cambio de hora a las personas y no sé qué, y a ti te daba igual, o el jet lag, esas cosas, y ahora a mí ya me empieza a pasar esto. O sea, es que, por ejemplo, semanas como esta, que he tenido que mantener horarios de persona más o menos normal, o sea, que no podía hacer mi clásica jugada de llevar a mi hijo al cole y luego dormir un rato, ¿no? Antes de ir a trabajar. He llegado cansadísimo a los horarios de los partidos, sean de segunda división o de la Champions, ¿no? O sea, no llego con vida, o sea, no puedo con mi vida a esas horas. O sea, mis respetos, mi admiración a las personas que han estado a la España que hacen todo España eso, que madruga, que hacen todo esto de normal y sin la motivación de decir, bueno, por lo menos facturamos después, ¿no? O sea, yo creo que habría dejado el fútbol ya si no hubiese dedicado tanta energía de mi vida a que el fútbol fuera mi prioridad, ¿no? Si fuera un complemento, igual, vamos, al descanso estaría durmiendo en cada jornada. Pues no juega ni Ter Stegen ni Courtois en el clásico, ni tampoco Rodrigo, que se lesionó contra el Borussia Dortmund, Enrique. También te quiero hablar del Atlético de Madrid, que ha perdido contra el Lille y ha sucedido algo muy loco en el partido. Han pitado un penalti bastante... Te diría casi que se lo ha inventado el árbitro. Mi teoría es que... Porque ha sido un penalti que la gente no sabía si era mano o empujón, para empezar. De Coque no sabían qué estaba pitando exactamente. Ha tardado la vida en tomar la decisión con la revisión y demás, en revisarlo, han tardado la vida. Yo creo que de verdad ha habido un momento que a él, al árbitro, le ha dado más vergüenza. Ya había pasado tanto tiempo que le daba más vergüenza reconocer delante de 80.000 personas que se había confundido a hacer caso a la revisión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que ha preferido posponer la vergüenza, ha preferido decir, bueno, ya esto mañana lidiaré con esto, pero ahora no quiero pasar el momentazo el papelón de haber hecho el ridículo con una jugada que me he inventado. Te prometo que es mi teoría. Que él ha optado por patada hacia adelante, hacer la del avestruz y decir, mira, yo me he inventado aquí mis 13, pero no quiero ahora, delante de toda esta gente, hacer como que me he parado el partido 10 minutos para nada. Ya. Yo tenía otra teoría. Yo tenía la teoría de que él en un principio pita a mano, pensando que la mano que en realidad hace un jugador rival era de Coque, y luego en la revisión le dicen no es mano. Hay un empujoncito. Sí. Pero no, claro. Al despejar como que le da un poquito al... Sí. No sé, algo así. O sea, son complementarias las teorías. Yo creo eso que él estaba deseando que hubiera un mínimo de algo para mantener su primera decisión. Y me ha parecido bastante marciano el momento, incluso. Y yo he visto luego al equipo absolutamente abatido con eso. Eso es como totalmente chof y poco reconocible. Me refiero a que incluso no se han quejado tanto al final. Luego habrán... No sé qué ha pasado en rueda de prensa, lo habrán incendiado, pero que en el momento es que igual también estarían pensando, bueno, si ha pitado penalti, ¿no? Quiero decir,
Sí, a lo mejor alguien Sí, Coque tenía una cara de decir, ¿pero qué estás pitando? O sea, como que... Coque, incluso Coque ha habido un momento en el que estaba Simeone metiendo presión, Jiménez metiendo presión, De Paul, y Coque como que, no sé, se ha quedado diciendo, bueno, pues no sé, a lo mejor dudando de sí mismo ya o directamente habiendo bajado los brazos. Pues se complica el Atlético un poco, ¿eh? Son 3 puntos, ha perdido 2 partidos de 3, igual que el Girona, que ganó el martes, y además es la típica derrota de un partido que tenías encarrilado, que ya te ves no ganado, pero que lo llevabas bien, y se le ha complicado de una manera, por lo que estaba viendo. Yo creo que cuando el Barça ya ha puesto tierra de por medio, he cambiado de partido a otro. Pero bueno, tú sigues tirando de multi, ¿no? De multi Champions. No, o sea, el multi me lo he puesto hoy, hoy estaba viendo el Barça, también como un poco, cuando han empezado los soles, han empezado en los rondos y han empezado demás con 4-1, he dicho, quizá Javier, esto es mucho para ti, no me pagan para tanto. tu estado anímico, a lo mejor no necesitas tampoco hacerte tanto daño antes de un clásico. Vamos a pasarnos al Atlético de Madrid, y me he pasado justo en la jugada del penalti. Sí. Y ha sido bastante marciano todo, ya te digo. Y además, sí, se le complica mucho y no sé qué va a suceder porque el calendario no es el mejor. Yo creo que yo animo a los chavales del Atlético de Madrid que hayan cogido un poco de frío, ¿no? Por la noche, que vuelvan a casa, están un poco con catarro, ¿no? Que aprovechen esa derrota y digan, mamá, que es que no me encuentro muy bien, no voy a clase. Hay que sacar un rédito de las derrotas inesperadas. Y esto te lo cuento porque no te vas a creer lo que me ha pasado, Javier. Estoy un poco enfermo, ¿sabes? Estoy con tos, con la voz tomada. No te conozco de otra forma, Enrique, te conozco convaleciente. No. Pero un nivel más, ¿vale? Un nivel más del habitual. He tenido que recurrir al jengibre, ¿no? Al jengibre, y no en infusión, sino en un shot de estos que venden ahora en los supermercados a raíz de que yo recomendara el jengibre. Y creo que también... Yo te recomendé los shots, yo te recomendé que una tal Rosalía, ¿no? Me parece. Sí. Pica mucho el shot, ¿eh? Funciona. Mucho, es para valientes. El Doctor Plus es este en concreto, que con ese nombre ya dices a favor, pone pequeños milagros, doy fe de esto. O sea, pero, Doctor Plus, pequeños milagros, o sea, es que promete mucho, en un shot. Es que yo venía un poco viendo venir que iba a caer enfermo, porque además yo soy una persona muy sensible, Javier, como sabes. Apareció la lluvia ayer en mi ciudad, no estoy acostumbrado, y yo, de manera previsora, no fui al estadio. Había fútbol en segunda división, tenía que ir a ver al Castellón, lo vi por la tele, y estaba en el sofá, tapadito, con mi batín, con mi pijama, viendo por la tele cómo se mojaban los demás, ¿no? Ahí, como encima perdimos en el último minuto de penalti, o sea, lo típico que yo hacía, la que he recomendado a los chavales, ¿no? De llegar a casa medio enfermo, mojado, y a la mañana siguiente no iba al instituto porque estaba muy mal, ¿no? Que había perdido mi equipo y encima... Y digo, mira, como no he ido, se van a poner enfermos esta gente y yo voy a estar como una rosa. He madurado, he entendido de qué va esto. ¿Qué ha ocurrido? Que aún así me he despertado enfermo esta mañana. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Esto qué es? Que tengo una conexión mental increíble con mi equipo, ¿no? Que es como los gemelos que dicen que le pegan a uno y le duele al otro. Pues ha sido algo así, o sea, es como un embarazo psicológico, cosas de estas, ¿no? Es lo único que te falta a ti de claro, el embarazo psicológico. El Doctor Plus, no sé qué opina, y digo, voy a preguntarle al doctor Aznar si tiene un diagnóstico para esto, porque no es normal. No, impresionante. Tú eres como eso, pareces aquejado de silicosis, estás siempre ahí con tos, con malestar, con... Los que somos así, luego
os enterramos a todos. Eso dicen en mi pueblo, ¿no? No Que tengo, la gente que... no tengo ninguna duda de que tú probablemente vivas 27 años más que yo, porque como te has pasado todo esto es como un niño burbuja. Pues claro. Sí, es como esto la alguna vez, ¿no? Cuando llegó el COVID y decían los síntomas que había, más o menos, digo, pues eso yo es mi Es día mi día a ¿no? día, O sea, sí. no sabía distinguir muy bien una cosa de la otra. No sé, Javier, si quieres comentar algo más de la Champions o pasamos a otros asuntos. Decepcionante el PSG de Luis Enrique de nuevo, ¿no? Luis Enrique empatando en casa contra el PSV, que con Ajerraf metiendo el gol, es que Luis Enrique tiene un problema serio con estas cosas. Ya te digo, que le elimina a Marruecos sin meter un gol en los 90 minutos más la prórroga y podría estar jugando 7 días más que no hubiera metido gol España. Le elimina el año pasado el Borussia Dortmund en semifinales, ¿no? Sin marcar un gol en 180 minutos con Mbappé y con más jugadores de calibre ofensivo en tu equipo. Y ahora esto, o sea, le encanta eso de jugar con Kangin Lee de delantero ahora o con Asensio, que no es un jugador delantero, es que no. Y es que por mucho dominio que tengas y luego no conviertes, es un monólogo aburridísimo. Pero va a renovar, dicen. Esto de ya, claro, el PSG, PSV, esto no es por una letra, es un poco como la gente que a lo mejor en la lotería del gordo de Navidad, ¿no? Se queda un número. Sí, Dice, o como el de casi, tu, dice, casi me toca. Claro, sí. Dice, casi me toca. Como que ha estado cerca. Digo, no, es que eso no funciona así, ¿no? Está igual de cerca que uno que otro, ¿no? Pero sí, no es lo mismo, no hay que confundir. Luego, preocupado, como Björk de Islandia e Irlanda, pues igual. Preocupado he visto el nuevo look de Fran García con moñito, preocupado con sí. eso. ¿Qué pasaría, Enrique, si todo ese tiempo Pasarela tenía razón? Porque hay muchos jugadores, Pasarela, que prohibía a sus jugadores tener pelo largo y decidía no convocar por ejemplo, a Fernando Redondo por tener pelo largo y tal. Pero hay muchos jugadores que, si te fijas, su peor versión es con pelo largo, ¿no? Por ejemplo, Griezmann, cuando tenía el pelo muy largo en el Barça, jugó mal. No, fracasó y tuvo que cortarse el pelo, volver al Atlético de Madrid para volver a ser el Mingueza, con coleta en el Barça era un meme. Ahora en el Celta parece, no sé, un cruce entre un media punta fantasioso con buen toque de balón. Vinicius el otro día, cuando se puso el pelo diferente, fue su peor momento en el Madrid en años. Sí. Raúl pelo largo. Raúl, efectivamente, Enrique. O sea, Pasarela tenía razón todo ese tiempo y no nos dimos cuenta. Hombre, y la prueba definitiva es que Messi se tuvo que cortar el pelo para ganar el Mundial al final, ¿no? Pues sí, la verdad quizá el mundo del fútbol y Fernando Redondo en particular tendríamos que emitir un manifiesto, ¿no? Común, que lo firme quien quiera, para pedir perdón a este señor. No sabría decirte. El otro día se me ocurrió esto en el trabajo, me han mirado un poco raro porque lo he contado. Se me ocurrió pensar, hay muchos entrenadores calvos en segunda división. Ese fue mi pensamiento que me vino. Hay demasiados entrenadores calvos en segunda división. Te molestaba eso. Y claro, mi idea era que había una mayor proporción de entrenadores calvos en segunda división que el porcentaje de calvos que hay respecto a la población mundial en esa franja de edad, ¿no? Y resulta que no, o sea que solo hay 6 de 22 entrenadores de segunda división son calvos, o sea, lo estuve mirando uno a uno. Y claro, quizá, ¿por qué pensé yo esto? Que había muchos y me he dado cuenta, primero porque el del Castellón, que es el equipo que yo sigo, es calvo, entonces como que lo veo muchas veces, y que en las 10 primeras jornadas nos habíamos enfrentado ya a 5 de los 6
entrenadores calvos. Entonces, claro, me parecía muchísimo. Y el sexto, jugamos, en breve jugamos contra ellos, ¿no? O sea, entonces, mi teoría, porque yo digo, esto será por la testosterona, que a lo mejor tienen más, ¿no? Como son más, así, más energía, más autoritarios, quizá, no lo sé. Sí. Pero no salen, a veces no salen. Los reportajes, por lo que sea, no germinan. Es como el efecto ese de los porteros, ¿no? Que parecen todos zurdos. Pues esto un poco igual, ¿no? Todos los entrenadores de segunda división son... Que te fijas más. Son calvos. Es verdad que te he contado alguna vez... Que en primera hay alguna trampa, ¿eh? Hay alguno que... Con alguno también tenía duda de qué considerar calvo y qué claro. no. ¿Dónde pones el límite, no? Nunca mejor dicho, ¿dónde pones la línea, no? Que esto yo con algún amigo tenía la broma siempre de que esto cómo lo calculan. Te envía una carta al ministerio cuando ya eres oficialmente calvo, ¿no? O sea que si abres el buzón y de repente te han metido ya ahí en el grupo. Y claro, yo que quizá me fije más en esto porque como te he contado alguna vez, cuando yo era pequeño mi madre no decía mi hijo de mayor será astronauta o será economista o será futbolista, ¿no? Ella decía mi hijo será calvo, ¿no? Entonces es algo que yo, porque mis abuelos eran calvos, muchos hombres de mi familia, entonces yo me he fijado mucho en eso siempre, ¿no? Hasta en eso he decepcionado a mi madre porque no he llegado todavía, ¿no? a conseguir ser calvo como ya soñaba cuando yo era niño. Quizá estos datos los maneje también Chiqui Esteban, es uno de los más ilustres oyentes del programa, no porque sea calvo, que también, quizá, sino porque trabaja mucho con el dato y estas cosas. ¿Recuerdas que te conté que el propietario del Castellón tiene nombre de perro, se llama Bob, y el perro del propietario se llama Oscar, tiene nombre de persona? ¿Lo recuerdas? Sí. Pues no sé, ha enviado un mensaje explicándonos, dice, en mi trabajo hicimos, por razones que no vienen al cuento, una calculadora para saber si tu nombre es más común entre personas o entre perros. La verdad es que yo tengo ganas de saber las razones por las que en un trabajo alguien se dedica a hacer esto, ¿no? Y nos dice que en Estados Unidos, que es la zona en la que hicieron este estudio, Oscar es un nombre más común entre perros que personas. O sea, salta la sorpresa con esto. No sé si tú eras consciente. Puede ser. Claro, el otro día estaba viendo una entrevista a un humorista que me gusta mucho, Jerry Seinfeld, y de repente dice, no, mi gato se llama Javier. Y yo, ¿perdona? O sea, ¿en qué momento Javier es un nombre de gato? Me indigné muchísimo. Dije, menos mal que era alguien que me gustaba, pero digo, ¿cómo que quién? O sea, eso tiene que ir la protectora de animales y decir, no puedes llamar Javier a tu gato, porque Javier es un nombre de persona, es que si lo piensas, no de animales. Sí. Uno de los personajes más guays de la Casa Oeste, de la Casa Blanca, ¿no? Lo he dicho mal, ¿no? De West Wing, sí. El ala oeste de la Casa Blanca es Toby, ¿no? Sí. Que también es nombre de perro, pero es una persona. Quizá ocurra esto. O sea, Chiqui Esteban nos dice que en un estadio con 100.000 personas y 100.000 perros al azar, 77 perros se llamarían Oscar y 57 personas se llamarían Oscar. Dice, pero se salva que Bob es más de perro todavía. O sea, que habría 46 perros y 26 personas. Estos son datos... Y luego es fundamentales que para hay nombres por ahí, esto es muy de moda, es que de repente el otro día lo hablaba con mi hermano, el Bernabéu, que había delante de nosotros un chico con la camiseta de Raúl, aquella mítica de la camiseta del Aguanís y demás, y de repente decíamos que Raúl ya, el nombre Raúl no se estila tanto, ¿verdad? No hay tantos Raúles por ahí por la vida. No encuentro tantos Raúl. Mi suegro se llama Raúl y uno de sus hijos, que es mi cuñado, me sé bastante bien esas cosas, también se llama Raúl, pero lo que yo cuando irrumpió Raúl, yo no conocía mucha gente mayor llamada Raúl. Ya. Luego hubo unos años de mucho Raúl y es verdad que ahora se ha vuelto a perder. No sé si tiene relación con Raúl González Blanco, con Raúl Bravo, con Raúl el cantante, ¿no?
Sí, pero luego, por ejemplo, de eso, Martín era un nombre prácticamente extinto y ahora es el que más gente pone, Martín y Martina. Ahora es hay muchísimos en niños pequeños. Y eso, Sí, esto van y vienen, son modas, Enrique. Enrique, en cambio, es un nombre que nunca pasa de moda, Enrique. Sí, porque nunca ha estado de moda. Pero quizá en la Alemania del siglo XVIII, pero no que toda esta gente que se llama tan parecido que tengan cuidado con las notificaciones para declarar como testigos o ser jurado popular o cosas de estas, que igual de repente tienen problemas, ¿no? No sé. Hubo otros dos temas que han llamado bastante la atención de nuestros oyentes, Javier, que quizá podamos hablar solo de uno de ellos. Unos son las canciones de fútbol, sí, que les vamos a dar más tiempo porque nos están recomendando muchas y no me ha dado tiempo a escucharlas, honestamente, ¿no? Y en especial una de Café Quijano, quiero escucharla bien para captar el mensaje. Y lo de las estatuas. ¿Recuerdas que te conté que la estatua de David Villa la habían reforzado y el escultor estaba muy a tope al principio y dijo, esto va a durar más que las pirámides? Sí. Y en el siguiente párrafo decía, bueno, pero tratadla con cuidado, que no estaba muy claro. Pues R. Burón nos ha dicho que en Toledo había una estatua dedicada a Bahamontes, el águila, mítico ciclista, y que la vandalizaron varias veces y la tuvieron que cambiar de sitio. Que yo pregunto, ¿quién en el mundo puede tener como objetivo vandalizar la estatua de este señor, ¿no? que antes de morir he visto alguna entrevista y era un tío de puta madre, era entrañable? ¿Quién puede hacer esto, Javier? O sea, es que esto es el mal por el mal. Sí. ¿No? El mal por el y mal. Luego, sí. Y luego Pedro Morenilla nos ha dicho que cuando sacamos el tema de la estatua, que yo te dije, ¿sabes a quién le han hecho una estatua a aquel deportista español? Dice que pensó en Dani Ceballos. Dani Ceballos, que se lo merece, que el concejal de su pueblo ese, ¿no? Que no lo recibió cuando ganó la Champions con su aportación decisiva, quizá para recompensar a aquella... El exconcejal, ¿no? el exconcejal además había sido jugador del Betis o algo así, ¿no? En su día. Algo así. Esto aporta matices muy interesantes al caso, ¿eh? Me suena. Quizá le quitaba el sitio. Quiero pensar que había algo ahí. Por eso que había un poco debía haber un poco ahí de mar de fondo, pero el bueno de... ¿cómo se llamaba en Twitter? Dani Fully, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. No me acuerdo, pero sí. Dice Pedro Morenilla que se la merece, Ceballos. Yo digo que sí, una estatua. Pues... Yo también, pensando estos días, así de casualidad, no me acuerdo, también había una canción que me gusta mucho relacionada con el fútbol, que es de Ángel Stanich, en su último disco, se llama Polvo de Battiato. Tiene una canción en la que menciona a Ronaldo Nazario, se llama la canción Nazario, muy, muy recomendable. Y luego también hablando de Café Quijano, no sé si te acuerdas que típica información que yo almaceno en el cerebro, que yo sí que agradecería un golpe certero que me eliminase un poco de disco duro absurdo, que había una canción que se llamaba No tienes corazón, que cantaba con Joaquín Sabina, Café Quijano cantaban, y en el videoclip salían Michel, el jugador del Madrid, salía Sergi Bruguera, creo, Iñaki Cano y Santiago Segura. Creo que era la constelación que salía en ese videoclip. No sé quién fue el del casting o qué les unía a todos, pero esa era un poco la Yo creo que alineación fue un poco titular. Dijeron, a ver, ¿qué amigos famosos tenemos? Da igual si se conocen o no, si tienen alguna relación. ¿Quién se quedó fuera? ¿Quién dijo, no eres suficientemente famoso? No lo sé, pero quizá empezó ahí el Suena a Mitchell, ¿no? Un poco, quizá con esa canción. Y hay que buscar, cuando lancemos ya el negocio del café descafeinado, cafeinado, con Café Quijano hay que hacer algo, ¿no? O sea, eso cae por su propio peso. O sea, no... Café Quijainado, lo podríamos llamar.
Pues nada, Javier, volveremos a hablar ya con el resultado del clásico, claro, ¿no? Tenía algún temazo Café Quijano, seamos justos. Sí. Lola era buena, o Desde Brasil, a mí me gustaba una que se llamaba Desde Brasil. A mí me gusta de Café Quijano, que ya te lo comenté, que el recepcionista del hotel de Solo en Casa 2, el actor, uno de ellos, parece un hermano de los hermanos que es el actor, Café Quijano. Es el actor Tim Curry, salen buenas películas. Si alguna vez hacen una película, ¿no? Como hicieron de los Beatles, de grupos así, si hacen una de Café Quijano, pues debería ser el protagonista. Salía en una que tenía yo que era Los Muppets y la Isla del Tesoro. Peliculón. Pues de ahí a Café Quijano de Movie. Había un vídeo por ahí bastante gracioso, ¿no? De Pantomima Full, creo, que analizaban la tendencia a ponerse siempre en medio de uno de Café Quijano, ¿no? Sí me salía en medio en todas las fotos y lo comentaban. Y me parecía como un periodismo de investigación que me interesaba muchísimo eso. Sí. No tus juicios. No tus juicios. No, ya lo veo, pues sí, ya tengo faena para hacer ahora y nuestros oyentes también, ¿no? Que a veces acaba el episodio y dicen, ¿ahora qué hacemos? Pues yo ahora me voy a meter en un atracón de YouTube de vídeos de Café Quijano, por supuesto. Pues nada, si sobrevives, Javier, nos vemos, hablamos el domingo y ya veremos si lo de Flick va en serio o no va en serio. Y el cambio de hora, a ver si va en serio o no este año. Te mando un abrazo, Enrique, a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.